levantando vuelo, quitando la piedra que nos estorba para andar en las alturas. Puede sentarse. ¿Qué dijo Habacuc? En las alturas del Señor me hace andar, o en mis alturas me hace andar. En mis alturas. Eso le ha dicho, hermano querido, que Dios tiene un lugar alto para cada uno de nosotros. Pero cada uno de nosotros tenemos que ganarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Quiero decir, hermano, que una persona se conoce, y hablando de un poco de lo que es la psiquiatría, o más bien psicología, las personas, los psicólogos, los psiquiatras, cuando tienen un problema les ponen a hablar. ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va? Dime qué sientes. Y se le ponen a ver los ojos a las personas. Y se ponen a mirarlo y a observarlo con mucho entendimiento. A ver lo que la persona está diciendo. Cuando la persona empieza a votar y a decir las cosas, ellos hacen un evalúo de inmediato. ¿Sí me doy a entender? Conforme es tu mente, es todo tu ser. Amén. Y para ser bueno, para andar en vuelo, para andar en alto, se necesita tener la mente de Cristo. Tenemos dos polos. Uno es lo natural. No hablamos de carnales, de personas pecadoras, no. No estoy hablando de ello. Estoy hablando de personas naturales. Que no pequen. Pero que no anden en el espíritu. Es una persona natural. Y para hablar en el espíritu, hablando, se necesita estar en el espíritu. Amén. Santiago y Gálatas, los dos nos aconsejan. Y uno dice, ¿de dónde vienen los pleitos y la guerra entre vosotros? ¿No es de vuestras carnes las cuales combaten en vuestras pasiones y hacen una lista de cosas? Y Gálatas nos dice, pues el fruto de la carne es enemistad, pleito, cela, contienda, ira, enojo y muchas cosas. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Verdad que así nos lo dice? Entonces hay un polo norte y un polo sur. El polo norte lo tenemos muy lejos, hacia arriba, hacia Alaska, hacia Canadá. El polo sur lo tenemos en la Patagonia, al final de la Argentina y de la Chile. Están totalmente diferentes. No puede el polo norte trasladarse al polo sur, ni el polo sur se puede trasladar al polo norte. Están fijos. ¿O me equivoco en lo que estoy diciendo? Amén. La carne realmente busca las cosas que no son buenas realmente, que le fascina a los hombres y a las mujeres y a todos los seres humanos, pero que a Dios no le agrada. Entonces hay una lucha entre la carne y el espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia nos manda llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y me hago una pregunta, una interrogativa en mí, la cual yo digo, wow, pero ¿por qué llevar los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo?
¿Se ha puesto usted a meditar en ello? Porque es obvio que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y es obvio que nuestros propios pensamientos, en este camino que andamos, vamos a errar. Por eso la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Eso lo deja dicho, hermano, que la guía del hombre no es la lógica. Por eso que no hay milagros. Por eso que no hay, como dijera, viviendo sobre las cosas invisibles. ¿Sabe por qué? Porque la lógica humana, cuando vemos las cosas difíciles, decimos no se puede. Y es cuando la fe mengua, por decir algo, y es cuando Dios no se agrada. Amén, hermano. La Biblia dice, hablando de la mente, de los pensamientos, de los dardos, de todas esas cosas, dice: derribando argumento y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo dice la Biblia en segundo carta de los Corintios 10:5. Ahí está plasmado lo que escribe el apóstol Pablo. ¿Sabía que tal vez el pensamiento es el hombre? Ejemplo, si en el hombre el pensamiento está, el odiar siempre será una persona que odiará. ¿O me equivoco? Si en el pensamiento del hombre está amar, siempre amará. Y más cuando Cristo está en uno. Pastor, pero si Dios no está en uno, ¿cómo puede un hombre amar? Hermanos, la Biblia les habla que hay la palabra de Dios. Dios actúa por sendas misteriosas. Y la Biblia me dice que hay obras de impíos que parecen de justos. Y hay obras de justos que parecen de impíos. ¿Sí o no? Hay personas que no conocen a Dios. Son dadores, son amorosos, comparten, perdonan. Y no solo eso, sino que en su corazón no hay violencia. Y no conoce a Dios. No lo conoce. Pastor, ¿sí lo hay? Sí, hay de esa clase de personas. Muéstrame por la Biblia. Búsquese el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y usted va a ver un personaje llamado Cornelio. Y usted va a ver aquí a un hombre. Dice que era piadoso. Daba limosna. Hacía oración. Sí o no lo dice la Biblia. Amén. Pero llegaron al arrogante Pedro. Le dijeron: ve allá y le muestra al Señor un lienzo, y se jacta diciendo: cosa inmunda jamás yo he comido. ¿Cuál era la obra más justa? ¿La de Pedro o la de Cornelio? Díganme, ¿cuál obedeció? Porque cuando se le parece el ángel a Cornelio, él no dudó, sino que envió rápido. Pero aquel hombre tuvo que Dios exhortarlo. ¿Cuál de los dos era más justo delante de Dios? ¿O me equivoco? La religión no tiene que ver nada con estar en las alturas. Nada, absolutamente nada. Porque el Evangelio no es religión. El Evangelio es Dios viviendo en la persona. Eso es el
evangelio. El evangelio es sintiendo lo que Jesús sintió delante de Zaqueo. El evangelio es sentir lo que sintió el Señor delante de aquella mujer que iban a apedrear. El evangelio es sentir compasión, es sentir amor, es perdonar sin nada a cambio. Que cuando nos den un bofetazo, simplemente nosotros podamos decir: Cristo te ama. Es duro ser un cristiano evangélico, Junior. Es duro, pero no es imposible. Porque para el que cree, dice la Biblia, todas las cosas son. Queremos andar en altura. Queremos subir y andar en las alturas. Yo entiendo lo que le dicen amén, es porque se sufren de vértigo. ¿Es la palabra correcta? Sufren de vértigo y no les gusta estar en altura. Pero cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios y andamos en ella, vamos a levantar vuelo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pensamientos negativos, por muy que sea uno de Cristo, no van con Dios. ¿De quién era la primogenitura de Isaac? ¿Para quién era? ¿Para quién era? Para su hijo mayor llamado Saúl. ¿Sí o no? Pero Saúl dijo, se metió la mano en el bolsillo, hermano Jonathan, y dijo: ¿para qué me sirve eso? Si igual voy a morir. Tomó en poco los que Dios le había dado. Muy en poco. Y nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y empezó a llorar. Hermana Senaz, ese hombre empezó a llorar. Porque la Biblia me dice que cuando vio su primogenitura perdida, la buscó amargamente. Lloró amargamente. Pero se le había quitado. ¿Cuántos milagros, cuántas bendiciones se le van a los hijos de Dios de sus manos por simplemente abrir la boquita? Sin darse cuenta, muchas bendiciones se le van a los hijos de Dios por abrir la boca. Amén. Hay pensamientos, hermano, como personas que son ricas, pero viven como andrajosos, porque su mentalidad es así. Amén. ¿O me equivoco? Y hay hombres pobres que viven como ricos, porque su mente es de rico. ¿Sí o no? Y eso lo dice el proverbio, ¿verdad, Jonathan? Eso lo dice el libro de Proverbios. Hay gente que vive como pobres, como andrajosos, y son millonarios. ¿Sí o no? Y hay muchos pobres que son pobres, hermana Gladys, y viven como los ricos. Y alguien dijo en una encuesta: el asunto no es el dinero, el asunto está aquí en la masa encefálica. El asunto está aquí, y el asunto está en que sigamos la palabra de Dios. Alguien dijo una encuesta: en el mundo hay
hay un 20% de millonarios, que si equitativamente le quitaran el dinero y lo repartiesen al 80% de los pobres en el mundo, todos seríamos ricos. Pero a partir de 5 años volverían a hacer la encuesta y los millonarios, el 20% seguirán siendo millonarios y el 80% seguirán siendo pobres. Porque el asunto no es el dinero ni lo que se posee, el asunto es la mente. ¿O me equivoco lo que yo digo? Si una persona tiene un rancho de 4 latas, pero mantiene todo bien acomodadito, bien perfumadito, bien agradable, con jardines, su ropa vieja pero bien aplanchaditas, y con un buen corte, y todo el tiempo una buena presencia, aunque sea pobre y vive en rancho, ese hombre tiene mentalidad de rico. El asunto está en esto, diga aquí. Dios no nos bendice más porque la capacidad que nos hemos puesto nosotros, no la que Dios nos dio cuando nacimos, sino la lógica humana, nos castró y quedamos castrados. Pero ¿sabes qué, hermano? Hoy es el día, hoy es la noche de volar. Hoy es el día de que vueles en todos los ámbitos. Procura los mejores dones en la iglesia. Procura hacer el mejor trabajo para Dios. Procura que tu casa sea una de las mejores. Procura que tu apariencia sea una de las mejores. Y procura que tu hablar sea el hablar de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y usted va a ver un cambio, como dijo Rafael Correa, hablando del tiempo, de los cambios. No hay un cambio de época, hay una época de cambio. Lo que está viviendo Latinoamérica, lo dijo en un discurso Rafael Correa. Y eso es una gran realidad. Cuando nosotros nos trazamos metas en las manos de Dios, con un sueño definido, un alza y un guión, nadie te puede detener. Hay uno solo que te detiene y yo lo prediqué aquí. Señálelo quién es. Señálelo. ¿Usted sabe quién es? ¿Usted sabe quién es? Con sus 5 dedos ahora sí. Yo mismo. Si no has crecido, si no hemos crecido, si no hemos volado, si no hay milagro por nuestras manos, es por nuestra culpa, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de actuar. Pero es tiempo de que pensemos diferente. Dígalo que está a su lado, por favor. Amén. Pablo nos dice, hermano Triviño, que la lucha de un cristiano no es natural. Porque si fuera natural, jalaría a mi vecino. Venga acá, que le quiero dar 2 cachetadas. Si fuera natural. ¿No sí o no? Pero nuestra lucha es espiritual. Cuando la iglesia sepa, el pueblo de Dios sepa que nuestra lucha no es carnal, sino espiritual, vamos a actuar espiritualmente. Pero el 99.9% de los cristianos, cuando vienen los problemas, actuamos carnalmente.
11 nos pone en pie. Porque Daniel, si somos espirituales, eso es como un ejército. Mire esto, un ejército que se enfrenta a otro. Y el del lado derecho tiene Sukhoi, F-16, aviones cazas, tanque MX-40, tiene Kalashnikov, tiene todos los armamentos sofisticados que pueda haber. Y el otro ejército tiene piedra y palo. ¿Cuál de los dos ejércitos ganaría? Usted dice que tiene palo y piedra. Eso pasó con David. Solo con David. Pero ¿quién ganaría? Dígame. ¿Quién ganaría la batalla? Simplemente ganaría el ejército mejor preparado. Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, tiene sus secuaces en el aire, sus renacuajos y toda cuanta huésped de maldad en el aire. Y ellos no están simplemente para atacar al mundo. El mundo está atado. Ellos están para atacarlo a usted y para atacarme a mí. Ese es el propósito. ¿Alguien tiene Efesios? ¿Alguien se puede leer, por favor? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas del este mundo. ¿Usted le cree lo que dice Pablo? ¿Le cree o no? No tenemos lucha contra carnes ni contra sangre. Ese nos ha dicho que nuestra pelea no es contra Henry, por Dios. Nuestra pelea no es contigo, hermano. Nuestra pelea no es con el vecino. Nuestra pelea es con los demonios infernales. ¿Y cómo se vence? Doblando rodillas, levantando manos santas al cielo y sabiendo, entiendo bien claro que nuestro defensor se llama Jesucristo. No loco, no podemos. No hay para dónde ir, no hay para dónde caminar. Al justo Dios lo defiende. Y he aprendido en los últimos años a callar, porque eso me hace sabio y dejo que Dios trabaja. ¿Sabe por qué? Porque si yo me levanto, se levantará la carne. Pero al dejar que Dios se levante, el espíritu se levanta. Así sencillo como eso. ¿Qué dice Efesios? Hay personas que nos preocupamos, nos sentimos mal y queremos actuar. Hermano, no actúe y no actuemos con nuestra propia fuerza, porque nos cansaremos, nos traeremos problemas, tanto con las personas como con Dios Todopoderoso. Mejor dejar los problemas, los conflictos, porque no peleamos contra ninguno en el mundo. Hablando humanamente, estamos peleando contra demonios y huéspedes de maldad. ¿O no lo dice la Biblia? Pero ¿sabe qué pasa? Que ese ejército que está armado es Satanás. Y cuando nosotros queremos actuar con nuestra propia fuerza, vamos contra él con palo y piedra. Pero ¿sabe por qué David ganó, Daniel? Porque le dijo: tú vienes contra mí con armamento sofisticado. Él no dijo: yo voy con onda. Dijo David eso. Dijo David: yo voy con piedra. Parecía, hermano, que no le un comino a David la piedra onda. Pero él dijo claro: tú vienes contra mí, contra el ejército de Satanás, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y te venceré y te cortaré la cabeza. Los problemas hay que cortarle la cabeza a José Luis con la espada del Espíritu, que es la palabra.
Señor Todopoderoso. Por eso necesitamos levantar vuelo. Vi a un miembro en estos días que ese avión cuando venía por esa pista y cuando levantó vuelo surcando el cielo, yo dije, wow, ese hombre se debe sentir elegido cuando está surcando esos cielos y las estrellas van, hermano querido, bajo ese avión. Quiero decir, hermano querido, que uno se siente agradable. Cuanto más un hombre y una mujer de Dios que esté surcando los cielos espiritualmente, los problemas, los conflictos, todo, dejárselo en las manos de Dios. Amén. En las manos de Dios. Dejárselo. Y vemos, hermano querido, la recompensa del que hace daño. Ahora sí, perdón. Terminen el texto bíblico. Contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra vuestros espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando estamos en esta condición, estamos peleando. Si nos ponemos a pelear con nuestra propia fuerza, psicológicamente te está diciendo que este hombre no vas a vencer, papá. No vas a vencer. Cuando te dicen, no tenemos lucha contra carne y sangre, potestades, sino contra potestades de las tinieblas, los que están ahí arriba, de las regiones celestes. Él nos aconseja. Por tanto, ese por tanto nos traslada hacia atrás y nos dice, como estáis, siendo naturalmente, no vais a poder. La única forma para poder contra esos bichos, ahí está nuestro armamento. ¿Qué dice la Biblia? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Por tanto, tomemos la armadura de Dios. Y si tomamos la armadura de Dios, ¿qué estamos tomando, amigo mío? Dice la Biblia que no es con espada, ni tampoco con ejército, que las cosas cambien a tu favor, sino con el Santo Espíritu de Dios, que las cosas se doblegan delante de usted y delante de mí. Precisamente eso es lo que nos mata a Dios a tomar el yermo, el escudo, calzar los pies con el presto del Evangelio de la paz, y sobre todo, hermano querido, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor Todopoderoso. Cuando la palabra actúa, no la del hombre, no lo que uno piensa, sino cuando Dios dice y como Dios hace, las cosas cambiarán a nuestra manera. Por lo tanto, hermano, dejando todo argumento, eso es lo que pasa, que no podemos vencer, porque no hemos entendido que la lucha no es contra carne. En otras palabras, hermano Portillo, lo que está diciendo la Biblia es que nuestra lucha no es con hombre, ni es con mujer, ni es con adolescentes, ni es con niños, ni es con homosexuales, no es con prostitutas, no con pastores, no con líderes, no con nadie. Nuestra lucha es contra, usted lo conoce, y aquí a este ser no hay que darle tanta, ¿me entiende? Pero muchas veces no volamos, estamos estancados, estamos allí, porque no hemos conocido que la lucha debe hacerse espiritualmente hablando. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuánto da la gloria al Señor? Gloria a Dios. ¿Cuánto creen eso? Denle un aplauso. Amén. Es que ya lo conozco. Gloria al Señor Jesús. ¿Le puede decir a Dios algo bonito hoy? Dígale algo bonito.
¿Sí? Amén. A veces decimos, Señor, queremos ver tu gloria. Queremos ver que tu gloria fluya. Pero hay pequeñas cosas que hacen grandes diferencias. Marta estaba al frente de la tumba de Lázaro. Llamen al maestro. O sea, wow. María y Marta mandan a llamar al maestro. ¿Para qué, carrizo, mandan a llamar al Señor? Para decirle que se murió Lázaro. Díganle, se murió Lázaro. Pero dentro de sí, ella sabía que Dios podía hacer algo por él. Ella sabía, ha estudiado bien el tema, se ha profundizado en la mente de estas señoras, una viviendo en el pasado y otra viviendo en el futuro. Se ha metido en ello. Dios no quiere ni el pasado, hermano Ricky, ni futuro. Dios lo que quiere es un eterno presente. Porque Él es el alfa, el omega, principio y fin. El tiempo no se hizo para Dios. Dios se hizo para el tiempo. Y por lo tanto debemos estar claros en ellos. ¿Sí me deben entender? Entonces esta mujer llama al maestro. Y el Señor se pone enfrente de la tumba de su hermano. Y le dice, Marta, quita la piedra. Y la lógica humana es obvio que a las 24 horas, 72 horas, por muy compuesto que esté un cuerpo, va. ¿Cómo se le puede decir científicamente? Pero no hay otra palabra mejor. ¿Ah? Ok, gracias, Lenny. Marta dijo, Señor, tiene 4 días y está descompuesto. Los tejidos de la piel, por falta de circulación en un cadáver, lo que hacen es inflamarse. Cuando se inflaman, los tejidos empiezan a rasgarse. ¿Qué los rasga? El agua, el fluido. Y cuando empieza a rasgarse, se hincha y empieza a rasgarse para botar líquido para desicarse. Eso es lo que hace el cuerpo humano. Ok, la lengua se seca, se frunce. El corazón se vuelve como una pasa. Las vísceras se unen como un solo pote de arroz de agua o cualquier otra cosa, barro que haya. Entre otras cosas. Y ella, la lógica humana, lo que le dijo Marta es, Señor, te vas a meter en tremendo problema. Porque mi hermano está descompuesto. Y por mucho que tú seas mi amigo y quieras hacer algo por mí, no lo vas a poder. ¿Cuál era la lucha de Marta? A ver. La lógica humana. La lógica. Cuando vemos un dolor de cabeza, oramos. En el nombre de Jesús, te reprendo dolor de cabeza. Y después le decimos, debe vete a orar. Y cuando se viene a hablar a la persona, le decimos, Jesucristo te sana. ¡Embustero! ¡Embustero! Pero cuando hay un cáncer, nadie quiere orar. Porque se va a enfrentar a una enfermedad terrible. Eso pasa. Y eso es lo que le pasó a mi hermana Marta. Digo, Señor, pero ¿cuál fue la divina respuesta? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mi pregunta es a la iglesia, ¿Marta creía en el Señor? La pregunta. ¿Creía en el hombre
¿Le creía a Dios? ¿No hay aquí cubanos? Levante mano los cubanos. Por aquí se van para Cuba. Ese es el problema. Cuando estamos peleando con la lógica humana. Cuando los carnales nos dominan. No es que sea un fornicario, adúltero, robón, o sea usted un... Estoy hablando de lo natural. Simple y llano no es. Naturalmente. Gente sin meta es una persona que vive naturalmente. Hablando del espíritu, hay gente que no tiene meta en lo espiritual. No tienen meta. ¿Cómo van a volar? Que no tienen sueño. Que está bien y agarro, pero cuando vaya a final de la mitad del año, chao pecado. Pero que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, yo no puedo hacer lo otro. Mire, ¿sabe que es difícil? Que San Gloriado sea un pastor. Pero yo le creí a Jesucristo y aquí estoy como pastor. Y eso era imposible para mí, mas sin embargo era un sueño que tenía dentro de mi corazón. ¿Me está entendiendo? Amén. Y le creo a Dios, le creemos a Dios. No tenemos más porque no pedimos como debemos pedir, como dice Santiago. Porque pedimos para nuestros deleites. Así lo dice la Biblia. ¿Quién quiere volar? Marta no había volado, ni María había volado. Y eran amigos de Jesús. Besaban en la mejilla a Jesús. Le lavaban los pies a Jesús. Cenaban con Jesús. Jonathan, hablaban de pana con Jesús. Y eran súper amigos de Jesús. Y resulta ser que no creían en Jesús. Es extraño, ¿verdad que sí? Gracias a Dios que en esta época no se vive eso, ¿viste? Pero esa es la realidad. Pero cuando Marta quita la piedra y está esperando que venga un olor putrefacto y arriba la piedra solar, un olor grato, no huele a podrido. Se animó a Marta, no hay olor a podrido, hasta que escucha una voz. A veces hay que callar y dejar que Dios hable para que los milagros sucedan. Y lo que usted está esperando, no hable tanto. Deje que Dios hable con usted y verá el milagro recibido de parte de Dios. Lo que está esperando de Dios, déjelo que Dios hable. Déjelo que Dios se manifieste. ¿Sabe qué dijo? Lázaro, ven fuera. Y Marta estaba calladita así, pero se cayó la boquita. Empezó a doblegar su carne y a doblegar. Y agarró las pistas de salida. Y el Señor dice: agarra la pista número 4. Vas a volar a 38,000 pies de altura. Ponte ligera, preparada para volar. Cuando vio a su hermano que venía saliendo de esa tumba, me imagino a esa mujer arrepentida. ¿Sabe de qué, hermano? De dudar de que el que estaba ahí era nada más y nada menos que Dios manifestado en carne, diciéndole a un muerto: levántate y ven fuera. Eso es grande. Y eso no lo entendía Marta. Mientras tanto, Jesús para Marta era simplemente un religioso, simplemente era un amigo, simplemente era un hermano.
para muchos en esta iglesia y en cualquier iglesia que usted visite, Jesucristo es simplemente un hermano y un amigo. El día que creamos que Dios hace milagros y hace prodigios, habrá muchas cosas diferentes dentro de cada uno de nosotros. Hermano Ricky, me imagino a Marta agarrando vuelo, ahí donde dice lo que dijo el apóstol Pablo: ya ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora me impongo, hermano, lo que dice el coro: es necesario menguar para que Dios crezca en mí. Me imagino a esa mujer, entre más veía que Lázaro salía, ella se iba postrando delante del Señor, iba botando lágrimas del corazón, de sus entrañas, pidiendo perdón a Dios para creerle lo que había ahora hecho. Cuando eso sucede, se está poniendo Marta en el espíritu y empieza a volar en las alturas. Y cuando una persona empieza a volar en las alturas, le dicen perro, y esa persona dice: sí, Señor, pero aún los perros comen de la misericordia suya. Déjame que este perro te glorifique por toda la eternidad. Eso sucede cuando una persona está en el espíritu, cuando una persona está viviendo en ello. La Biblia dice que Jesucristo le decía en Beelzebú, le decía al diablo, príncipe de los demonios, y que cuando le llevaban al Gólgota, todo el mundo miraba la cabeza burlándose, otro le escupía, le daban de a puñetazo, y él dice que fue como cordero al matadero. Dice que inmudeció. ¿Sabe por qué no abrió la boca? Porque sabía que había un poco de bocones hoy día que iban a abrir la boca, y que es necesario que por cerrarle la boca sanar a muchas personas que hablamos y hablamos de más. Por eso es necesario que para volar hay que dejar que hable el Señor. Diga: es necesario que hable Jesús. En cierta oportunidad, un hombre llamado Zacarías, no era cualquiera, no era santo, era un sacerdote. Cuando se le aparece el ángel Gabriel, le dice: chamo, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo. ¿Con quién, papá? ¿Con la vieja? ¿Con quién más? Él simplemente dijo: yo estoy viejo. Y ella vieja. ¿Cómo hace eso? Que es un sacerdote. Es imposible. ¿Qué hizo el ángel? ¿Qué hizo el ángel cuando el Zacarías habló de esa manera? A ver. Le tapó la boca. Le dijo: ha hablado de más, cállate. Te vas a quedar así hasta que tu esposa dé a luz, hasta que veas el milagro. Tenemos que callar cuando hay una oración pendiente. Tenemos que callar porque ya Dios sabe de que hay necesidad. Callar y estar pendiente de la oración. Dios no es justo, no es injusto. Dios contesta a las peticiones cuando el corazón del hombre es fiel a Dios, cuando se calla y le deja actuar a Él. Entonces Dios empieza a actuar en su presencia. Esto es para rato. Como tenía tiempo que no escuchaba al pastor, no voy a tener hasta las 9 de la noche. ¿Qué le quería decir Marta? Con que tiene 4 días y tiene. ¿Qué le quería decir? ¿Qué le quería decir Marta? ¿Ah?
que era imposible que un milagro se efectuara en su hermano. Hay gente que piensa que Dios no puede hacer un milagro con alguien, que Dios no restaura, hermano, que Dios no puede levantar a uno de los muertos, que Dios no puede levantar a un podrido, que Dios no puede levantar a un putrefacto. Cuando estamos pensando de esa forma, estamos actuando nosotros y Dios está escuchando. Lo digo bíblicamente y lo digo por experiencia. Porque hablaba de más y Dios me dio más de 20 bofetadas. Y no bofetadas, sino nalgadas. Y no nalgadas, sino en la cabeza. Y no en la cabeza, sino en el espíritu, en el alma, donde más me dolía. Me daba ya, cállate. Y cuando empecé a callar, Dios empezó a actuar. Y empezó a actuar. Y empezó a actuar. Es preferible callar que hablar. Amén, hermanos. Cuando callamos y dejamos que Él hable, el milagro se efectúa. Amén. Había un joven llamado Jersey. ¿Te recuerdan a Jersey? El siervo de Eliseo, ¿se acuerdan de él? Hay una frase que soltaba Eliseo, que soltaba Elías, que me puse a escudriñarla. Y cuando decía, viva Jehová, que en cuya presencia estoy, él estaba diciendo, viva el reino, en el cuya presencia es manifiestas mis obras. En otras palabras, estaba viviendo en el espíritu. Estaba viviendo en sobrenatural. Eso es lo que pasaba con su personaje. Pero Jersey, que andaba con él, que veía la gloria de Dios, no es igual ver que recibir. Más nunca. No es igual. Bartimeo el ciego, que vio, mas nunca será igual a que el Señor de distancia le dice al ciego, puedes ver. Hay una experiencia muy personal. ¿Sí me deben entender? Eliseo y Jersey estaban juntos. Estaban juntos. Pero en cierta oportunidad, los asirios, el pastor, estaban sitiando, además, a Eliseo, a Israel, para exterminarlo de la tierra, acabarlo. Mientras Eliseo estaba sentado de lo mejor, con paz. Dios quiere que haya paz en medio de las aflicciones, que haya paz, iglesia, en medio de las dudas, que haya paz, hermano Giovanni, en medio de la pobreza, porque cuando tenemos paz en ello, Dios así se manifiesta. Si nos gloriamos en nuestras debilidades, porque en la debilidad del hombre se perfecciona la grandeza de Dios. Y empezó Jersey a llorar. ¡Ay, papadito, mira, que nos van a matar! ¡Hacé algo! ¿Y por qué él no hacía nada? ¿Por qué no oraba él? Ricky, ¿por qué él no oraba? ¿Por qué enviaba a Eliseo a orar? ¿Por qué él no oraba?
Así hay muchas personas. No tienen encuentro con Dios porque todo el mundo le dice, ora por mí, ora por mí, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Y él no ora. ¿Cuándo cree usted que ese ciudadano de los cielos tendrá un encuentro con Dios? Vive de la misericordia, de las migajas de las otras personas. Ay, pastor, te diciendo que no oremos. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que hay que preocuparse por él, por la persona. Jersey decía, hoy hacía algo Eliseo. ¿Por qué no hacía? No es el mismo Dios. No es el mismo Señor, hermana Glendy. ¿Por qué no oraba él? Si el de la preocupación era él, no era Eliseo, ¿verdad que sí? Hasta que le dijo, Señor, mira, abrí los ojos a este hombre. La gente natural, escucha iglesia, no se lo voy a decir allá gente afuera, escuchen, la gente natural solo ve lo negativo. Solo eso. La gente natural solo ve lo negativo. Pero la gente espiritual ve más allá de lo negativo. Y ve la victoria sobre lo negativo. Eso es lo que debe ser un hijo de Dios. Ay, pastor, te lo voy a decir, ¿te lo está viviendo? Yo no sé si lo estoy viviendo. El tiempo lo dirá. Pero tengo que decir, Eliseo, Señor, abrirle los ojos a este hombre para que vea que más son los que están con nosotros que los que están allí, Señor. Y cuando abrió los ojos, vio detrás de los asirios ángeles con espada de fuego, carruajes y ejércitos celestiales esperando la voz de un hombre espiritual llamado Eliseo. Cuando Eliseo dijera una palabra, los asirios iban a ser molidos unos contra otros, porque los ángeles de Dios le iban a caer encima. ¿Me entiende? Deja los problemas. Olvídate de las situaciones, que todas las cosas Dios las conoce una a una. No te martirices. Camina ahora y vuela como un Boeing 747 hacia los cielos, surcando la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Alguien tiene una alabanza para Dios. Esa la gloria con alegría. A su nombre. Amén. Cuando lo vio, ¿sabe qué? Se alegró el corazón. Wow. Si los ángeles están a nuestra disposición y por actuar nosotros pecamos y no debemos ser milagro. Luego ese hombre por bocón, ¿sabe qué le pasó? Que se fue detrás de un hombre que le había sanado Dios, porque uno no sana, uno no tiene potestad. La potestad es de Dios y la gloria es de Dios. Uno es un hombre común y corriente que va a morir un día y se va a pudrir, pero Jesucristo no se pudrió en la tumba. Por lo tanto, la gloria es de Él. Dele a Él la gloria, dele la honra, dele la alabanza a Cristo Todopoderoso. A su nombre. Amigos, no hay superpastor, no hay superpastores. Eso es mentira. Hay un super Jesucristo. Alabanza para su gloria. Alabanza para su gloria, amado hermano. Él vive por los siglos de los siglos. Dejémosle los problemas a Él, iglesia.
Despojémonos de todo lo que nos daña, de lo que nos deja ser lo que nos pone a ser infelices. Hermano querido, vamos a dejarle todo, nuestras ansiedades, y vamos a seguir confiando, creyendo como un solo pueblo, como un solo hombre y como una sola nación, creyendo, hermano, que Jesucristo es la pista para que nosotros arranquemos de una vez por todas, Dios mío, en los nombres, y empecemos a soltar los cielos. Alabado sea su nombre. Aleluya. A su nombre, gloria. Hermano, póngase de pie, denle un aplauso fuerte al Cristo. Hay personas que no empiezan a elevar por falla en el espíritu. Cuando un avión tiene falla, es imposible que el ingeniero mecánico deje que ese avión surque los cielos, porque puede traer catástrofe y pueden morir mucha gente. Hay personas que por falla tienen grandes, Dios mío, grandes ministerios. Hay grandes ministerios que deben estar como las águilas, surcando los cielos, pero que se encuentran como el zamuro, comiendo en el suelo por falla de pensamientos, que va a perecer cuando esta carne perece, que se va a ofrecer, que se va a morir. Pero los pensamientos de un hombre de Dios vivirán por la eternidad. Este es el año de surcar los cielos. Surca cielo. Cambie mentalidad. Vamos a cambiarla. No me interesa lo que me puede hacer el hombre. Estoy arrestiado, porque antes de ser un pastor soy evangélico, y antes de ser un evangélico yo quiero ser salvo. Y antes de usted ser un famoso líder, una famosa líder, usted debe ser primero un evangélico y una evangélica. Hay ministerios tan grandes, tan grandes. Créamelo en el espíritu que se lo digo, que Maracaibo le queda pequeña. Y estoy hablando de mi iglesia. Aquí hay ministerios tan grandes, tan poderosos, que en Maracaibo, si se pone en las manos de usted, no habrá uno como usted. ¿Sabe? Dejemos de pelear ya en nuestra carne con nuestro vecino, con el prójimo, porque la lucha no es contra ninguno de nosotros. Ricky, la lucha no es contra ninguno de nosotros. Dios usa los instrumentos como Él quiere. Y Satanás, el que se deja usar, lo usa. Pero por eso no deja ser hijo de Dios. Porque padre Pedro fue usado por el mismo Satanás. ¿O no lo usó Satanás a Pedro cuando empezó a vociferar juicio de maldición contra su Dios? Aquel jetón que decía: jamás te negaré, y si de ir hasta la muerte contigo yo iré. Y le dijo: cállate, bocón, antes que el gallo cante tú me has negado 3 veces. Vamos a
a dejar por Dios, iglesia. Entienda que es el Espíritu de Dios quien habla. Que Dios hable. Deje que Dios hable. Y Dios actúa. Dependemos a Pedro, hermano Ricky. Me parece que tú eres uno de ellos. Yo jamás. Se arrimó a otro lado. Y una mujer le dijo: tú eres uno de ellos, porque hasta el mismo hablar te delata. Y le dijo: yo. Y empezó a decir cosas extrañas. Cuando estaba en niña estudié el tema de Pedro. Y Pedro, cuando empezó a vociferar, ¿sabe cuáles fueron las palabras de Pedro para el Señor? Yo lo conozco a ese maldito, re maldito. Esas fueron las palabras de Pedro para el Señor. Mas sin embargo, vemos al Señor diciéndole a Pedro: a ti te daré la llave que abre el reino del cielo. ¡Aleluya! Lo que tú atares en la tierra, yo lo ato en el cielo. Lo que tú desates, yo lo ato. Ahora no vemos a un Simón, una caña sacudida por el viento. Ahora vemos a Pedro. ¿Qué quiere decir? Pedro, pequeña piedra, fundamento. Diciéndole: juzga a vosotros si más bien es necesario que nosotros creamos a los hombres o que sirvamos a Dios. Dependemos a un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo, diciéndole a la gente sermones. Dependemos a un Pedro que donde él iba, la sombra sanaba a los enfermos. Es necesario que este año haya un cambio de mente. Un cambio de mentalidad. Aquí no hay nadie mejor que nadie, empezando desde el pastor. Hay de los pastores que quieren ser elegidos, hermano Ricky. Basura, basura. Que quieren enseñorearse de la grey de Dios. Y yo pongo, y yo quito, y yo meto. Señor, reprenda al diablo. El Señor es el que quita, y el Señor es el que pone los reyes. Porque no es para el que quiera, lo dice el libro, la carta a los romanos, ni para el que corra, sino para el que Dios tenga misericordia. Y si usted es un líder, y si usted es un evangélico, y yo soy un pastor, no es porque yo quiero, yo sea súper santo, es porque la misericordia de Dios sea derramado sobre un hombre común y corriente como los demás. Diga conmigo: quiero cambiar mi actitud, quiero cambiar mi mentalidad, mi forma de pensar, y quiero buscar el rostro de Dios para que mi carne mengue y el espíritu crezca. Sé que para muchos seguirán iguales, pero para muchos van a volar por los aires. No crean que lo que se ha dicho hoy se ha dicho porque Sandro lo quiso decir. Una vez por todas, crea que el Señor ha hablado y que es necesario que antes que el sol se ponga, nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario. Es necesario. Es necesario
Y antes que partamos, nos vamos de esta tierra, estemos en paz. Pablo llamó maldito al Señor. Saulo de Tarso era un hereje. Santiago, hermanastro de Jesús, era de los ateos más apérreos que puede haber de la historia. Pero cuando Jesús muere y resucita, aunque lo escogió vivo, no creía. Pero vemos a Santiago, que lo pusieron en el espectáculo del templo 57 años después de la muerte de Jesús. Y a un grupo que estaban alabando a Dios, y le dijeron: reniegue de Jesús, hoy mismo morirá. Y él dijo unas palabras que la tomó Pablo: para mí es vivir en Cristo y el morir es ganancia. Y se lanzó algo así. ¿Sabe por qué? Porque esos hombres preferían morir antes que negar a su Señor. Y al Señor se le niega con nuestras acciones, brother. Se niega con nuestras acciones, con nuestros hechos. Ya no olvidemos. Oye, olvide. El que olvide sana. Y empecemos un nuevo ministerio. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y Dios quiere que hoy hayan acá, no su código, no voy 747, no voy 347, no aviones casas, no F-16. Dios lo que quiere es que haya vuelos de sierva y de siervo por las alturas, que cuando nos traguemos la otra, a Dios no se le escapa. Todo lo ve, todo lo sabe, todas las cosas están en su dominio. No te martirices, brother. Vamos a ver. A veces no hay comida. A veces sí. Y ahora por ti no hay agua. No hay alimento. A veces perdemos el empleo. A veces Daniel, las cosas como que se nos van de las manos, brother. No hayamos que hacer. Pegado. Tranquilo. Dios sabe de qué hay necesidad. Dios sabe que hay en tu corazón. Lo que hay que hacer un pacto una vez por todas con Dios. Vamos a acá. Aunque la higuera no florezca, ni en sus vides haya un fruto. Recuerda esa palabra. Sea que vivamos o sea que muramos, de Cristo somos, Franklin. ¿Por qué preocuparnos? Si morimos, chamo, nos cantan, las campanas suenan tristes, pero nos vamos con Cristo. ¿Me entiendes? Y si vivimos, vamos a vivir erigidos en la presencia de Dios. Vamos todos a cantarlo, lo que está en la iglesia. Póngase ahí. Si nos
El pueblo de